Unidad 2. Análisis de reactores ideales. En esta unidad haremos el análisis y utilizaremos las ecuaciones de diseño estudiadas en la unidad anterior para el diseño de reactores isotérmicos. También veremos los tipos más usados o los más clásicos tipos de reactores y cómo se derivan las ecuaciones de diseño para luego utilizarlas en ciertas aplicaciones. Veamos, por ejemplo, el reactor discontinuo de mezcla perfecta o reactor batch, el reactor de flujo continuo perfectamente agitado o CCTR por sus siglas en inglés, el reactor de flujo pistón o PFR, PFR por sus siglas en inglés o Plug Flow Reactor, y el reactor de lecho empagado. También introduciremos un concepto fundamental en el estudio de reactores, que es la conversión y el dimensionamiento. Primero veremos el diseño de reactores isotérmicos. Veamos cómo se derivan las ecuaciones de diseño para el reactor batch. Como su nombre lo indica, los reactores batch se caracterizan porque no tienen flujo ni de entrada ni de salida mientras está sucediendo la reacción química. Si tomamos la ecuación básica de diseño que tenemos aquí, este balance de materia, no vamos a tener ni flujos de entrada ni flujos de salida. Por ende, estos términos no van a existir. Solo vamos a tener el término de cambio diferencial del número de moles y el término que me caracteriza es la velocidad de reacción. Si partimos del hecho de que la velocidad de reacción es la misma en todos los puntos del volumen a trabajar, este término es constante, así que sale de la integral. Es decir, esta parte es la integral sobre todo el volumen, que se convierte en el volumen del reactor, quedando aquí una ecuación diferencial solamente caracterizada en su parte transitoria por el número de moles, es decir, lo que va a cambiar en el tiempo es el número de moles que se introduce en el reactor y va decayendo o va reaccionando. Si vemos que reorganizando los términos de la ecuación de forma diferencial, nos van a tener dos partes, una parte dependiendo de que depende del tiempo y una parte que depende solamente del número de moles. Son variables independientes, así que se pueden integrar por aparte a ambos lados. Ahora, integrando desde el número de moles iniciales hasta el número de moles finales, tenemos el tiempo de reacción final. Aquí tenemos la primera ecuación que es derivada del balance de materia. Es decir, tenemos que el tiempo de reacción es igual a la integral desde el número de moles, del número de moles inicial hasta el número de moles final, del término comprendido por el diferencial del número de moles por la velocidad de reacción por el volumen. Esto, por ejemplo, si lo aplicamos a reacciones bastante simples, como por ejemplo A produce B, tendríamos una de las primeras aplicaciones. Siguiendo, tenemos el reactor de flujo continuo perfectamente agitado, o CCTR por sus siglas en inglés. Se conoce también como el reactor continuo de mezcla perfecta. Tiene entrada y salida continua de reactivos de producto, es decir, los términos de flujos sí van a estar incluidos en el balance. Se opera en estado estacionario, es decir, nosotros vamos a hacer nuestros cálculos bajo la suposición de que el reactor está operando en estado estacionario, es decir, no va a tener términos diferenciales, pero para subsecuentes puntos de vista o análisis, esta suposición o esta, digamos, esta dependencia en el tiempo sí se deberá tener en cuenta. Entonces, la composición de la corriente en el punto de salida es igual a la de cualquier punto dentro del reactor. Esto es una suposición que se hace para poder simplificar los cálculos. La composición no varía con el tiempo y se asume que produce una mezcla perfecta de ionizado, es decir, que la velocidad de reacción en todos los puntos de su volumen es la misma. Esto en los reactores reales se alcanza optimizando o utilizando unos muy buenos sistemas de agitación para que no se creen puntos muertos
o puntos calientes que se le dice. Entonces, no hay dependencia del tiempo de oposición en las temperaturas, concentraciones y velocidades. Se utiliza generalmente en operaciones en fase líquida. Entonces, los campos típicos de aplicación son procesos de sulfonación, nitración, polimerización, muchos de química orgánica. Ventajas: son fáciles de construir, permiten un control sencillo de la temperatura, evitando la formación de zonas calientes, son fáciles de limpiar por su construcción. Entonces, veamos el formalismo matemático que define los reactores CCTR. Como ven ustedes, partimos de la misma ecuación, pero ahora lo que vamos a hacer es quitar los términos que no vamos a tener en cuenta. Primero, el término diferencial, como ya dijimos, vamos a tratarlo en estado estacionario. Este término por ahora no vamos a tenerlo en cuenta, ya que el CCTR, como ven, es operado en estado estacionario. Si nosotros tenemos aquí, que no hay variación de la velocidad de reacción en ningún punto de reactor, es decir, la velocidad de reactor va a ser la misma, por eso es que este término de velocidad se saca de la integral y esto se convierte solamente en la velocidad de reacción multiplicado por el volumen total del reactor. Entonces la ecuación de diseño queda de esta manera. El volumen es igual al flujo inicial del componente I menos el flujo de salida sobre el negativo de la velocidad de reacción de ese componente. Vemos que la ecuación es bastante sencilla. Siguiendo con el CCTR, esta ecuación nos da el volumen necesario para reducir una especie química desde una concentración inicial a una final, con una determinada cinética. Recuerde usted que esta ecuación es función de la cinética que estamos manejando dentro del reactor. Por eso, si nosotros reemplazamos ese término de flujo molar por flujo volumétrico, que es volumen en el tiempo, por la concentración, nos quedará una expresión que tiene unos términos que son un poco más llevaderos. Tenemos solo concentraciones y flujo volumétrico, que se pueden medir mucho más fácilmente. Ahora pasando a los reactores de flujo pistón o plug flow reactor por sus siglas en inglés, este tipo de reactor comúnmente usado en la industria es se le dice de flujo pistón. Consiste en un tubo cilíndrico que se opera en estado estacionario. A menudo se usan en las reacciones de estado gaseoso. La reacción química va procediendo a medida que los reactivos atraviesan la tubería. Se considera que los cambios de concentración solo son en la dirección axial. No se considera la dispersión radial en estos modelos, aunque hay otros modelos que se acercan más a los reales, donde se tiene en cuenta la dispersión axial, pero por ahora no vamos a hablar de ello. Las ventajas: la alta conversión del proceso, bajos costos, buena transferencia de calor. Desventajas: gradientes de temperatura y necesita paradas periódicas para evitar su canalización, es decir, que haya puntos donde se tape y siempre se vaya por el mismo lado. Entonces eso le llama canalización. Entonces matemáticamente el planteamiento de la ecuación diferencial, si ustedes pueden ver, vamos a asumir que un diferencial de volumen es donde se va a dar el cambio. Es decir, si nosotros tomamos todo el reactor y lo partimos en pequeños diferenciales, vamos a hacer una analogía un poco coloquial. Es como si tomáramos un salchichón y lo partiéramos en muchos pedazos muy pequeños. Esta analogía es un poco coloquial, pero sirve para ver matemáticamente lo que se hace. Es decir, partiendo de la misma ecuación, recuerde que todos comenzamos del mismo balance, y vemos que en este diferencial de volumen es donde se están cambiando de concentración cada uno. Como la velocidad de reacción es la misma, solamente vamos a tener que el cambio diferencial de volumen, en este cambio diferencial de un volumen B a un volumen B más un delta de V, es donde se va a hacer el cambio o la reacción. Y recuerde también que lo vamos a operar en estado estacionario, es decir, el término diferencial no lo vamos a tener en cuenta por ahora. Entonces, ¿cómo queda la ecuación?
La ecuación queda de la siguiente manera. La velocidad de reacción o de cambio de un componente I queda definida así. El flujo del componente I en un volumen B más delta de V menos el flujo de I de un componente I en el volumen B sobre delta de B. Si usted recuerda de cálculo diferencial, esta es la definición formal de una derivada. Si yo tomo el límite cuando delta de B tiende a 0, me queda una ecuación diferencial. Si yo reorganizo, me va a quedar que el volumen del reactor plug flow viene definido por la integral entre el flujo inicial y el flujo final, o cantidad de moles de ese componente, el diferencial de flujo sobre la velocidad de reacción. Es decir, que los cambios en el reactor de flujo pistón se van a dar de manera diferencial a lo largo de su longitud, tomando en cuenta que no hay dispersión en la zona axial. Análogo al reactor de flujo de flujo reactor, reactor de flujo tapón, está el reactor de lecho empacado. Como su nombre lo indica, puede manejar varias fases. Por ejemplo, fluido sólido. Cuando fluido sólido me recuerdo que puede ser gas sólido o líquido sólido. Entonces, la reacción tiene lugar en la superficie de un catalizador, ya que el volumen no se utiliza todo el volumen del reactor, solamente el volumen de los intersticios que deja el catalizador. Ojo, la velocidad de reacción R', recuerde R', se basa en la masa de catalizador, no en el volumen, ya que el volumen es muy reducido y entonces se intenta darle mayor importancia a la cantidad de catalizador. Entonces, la velocidad de reacción, como pueden ver ustedes aquí, está definida por moles de A que se transforman por segundo por gramo de catalizador utilizado. Entonces, si partimos del mismo planteamiento, vea usted que todos los planteamientos matemáticos parten de la misma ecuación. Y asumiendo que no tenemos una parte diferencial, es decir, que todo va a operar en estado estacionario, vamos a tener una ecuación bastante parecida, es decir, el flujo del componente I cuando ya ha atravesado o ya ha consumido una cantidad de catalizador menos el flujo del componente I para la cantidad de catalizador sobre el delta de catalizador utilizado. Si tomamos la definición de derivada, nos queda también una ecuación diferencial que se puede resolver también aquí por integración. Entonces nosotros lo que vamos a calcular aquí no es el volumen del reactor, porque el volumen que queda en los intersticios no es muy importante. Lo que sí es importante es la cantidad de catalizador utilizado para alcanzar una conversión determinada. Entonces, tenga en cuenta, como dice la diapositiva, que el parámetro en este caso es la cantidad de catalizador utilizado. Entonces, aquí, en esta diapositiva, podemos ver un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de reactores, es decir, el reactor batch, el CCTR, el plug flow y el reactor de lecho empacado. Entonces, vemos la ecuación fundamental, la forma algebraica o la forma integral, dependiendo del tipo que usted ve aquí. Algunas son algebraicas, algunas son formas integrales, y el balance. Todas parten de la misma ecuación, pero los balances de materia son los que diferencian qué tipo de ecuación va a tener. Este cuadro es del libro de Fowler, lo puede encontrar en su bibliografía. Veamos ahora un ejemplo. Este es el ejemplo 1.1 del libro de Fowler. Dice, consideramos la reacción en fase líquida de isomerización Cinclán del 2-buteno. Entonces, para simplificar, nosotros llamaremos a los componentes solo A y B. Entonces dice, la cinética de reacción se considera de primer orden. Es decir, que la velocidad a la cual desaparece el componente A es proporcional a la concentración de A. La reacción se llevará a cabo en un reactor tubular con el flujo volumétrico constante. Entonces lo que nos pide el ejercicio es deducir la ecuación que relaciona el volumen del reactor con las concentraciones de entrada y salida de A, la constante de velocidad K
y la velocidad de flujo volumétrico F. Entonces, veamos primero la resolución. Entonces, como ya nosotros nos dice que es un reactor flow, nosotros podemos utilizar directamente esta ecuación, ya tenerla en cuenta. También tenemos la ley de velocidad. También el flujo de A, podemos reescribirlo como la concentración por el flujo volumétrico, y derivando con respecto a la concentración, lo que vamos a tener aquí simplemente es que en vez de utilizar el diferencial de flujo, vamos a utilizar el diferencial de concentración. Entonces, simplemente lo que hemos hecho es un cambio de variable. En vez de utilizar el flujo de A, vamos a utilizar la concentración, que es un parámetro más asequible. Entonces, si reemplazamos en esa ecuación, pues, nos quedaría ya de esta manera. Es decir, el flujo, que es una constante, por la concentración de A sobre el diferencial de volumen, es igual a la velocidad. Entonces, esta es una ecuación diferencial que podemos resolver por integración directa a ambos lados, ya que las variables son independientes. ¿Cuáles son las variables que debemos nosotros tener en cuenta aquí? La concentración y el volumen. Entonces, esa es una ecuación diferencial que podemos resolver simplemente separando variables. Recuerden este método de separación de variables. Dejamos la concentración a un lado y el volumen al otro lado, ya que Q, que es el flujo volumétrico, y K, que es la constante, son solo números, son constantes. Entonces, tomando las condiciones iniciales y finales del proceso, desde 0 hasta V y desde C sub A hasta C sub sub 0 hasta C sub A, podemos hacer la integración. Y nos queda una expresión matemática que estamos señalando aquí, que es función de las concentraciones, del flujo volumétrico y de la constante. Y eso están relacionadas con el volumen del reactor. Entonces, otro ejemplo, el ejemplo 1.1 de Fowler dice: determinar el volumen de reactor necesario para reducir la concentración de salida al 10% de la concentración de entrada, cuando la velocidad de flujo volumétrico es de 10 decímetros por minuto y la constante de velocidad de reacción específica acá es de 0,23 minutos a la menos 1. Entonces, lo que nosotros nos da aquí es una manera de aplicar la ecuación que acabamos de deducir en el ejercicio anterior. Entonces, tomando la ecuación, y recuerde usted que debe tener mucho cuidado cuando hace la consistencia dimensional, ya que las unidades aquí juegan un papel fundamental en la ecuación. Entonces, recuerde que el decímetro cúbico es igual a 1 litro, es decir, tienes 10 litros por minuto entre 0,23 minutos a la menos 1. Entonces, para reescribir la concentración, recuerde usted que dice reducir la concentración al 10% de la concentración inicial o la concentración de entrada. Es decir, C sub A sub 0 es un valor que, aunque no lo conocemos, sí sabemos que está relacionado con C sub A. ¿Cómo está relacionado? 0,1 veces o el 10% de C sub A 0. Así no es necesario saber ni siquiera cuánto es el volumen, solamente con su relación. Si vemos que se puede simplificar y nos queda que el volumen del reactor es de 100 litros. El siguiente ejemplo, el ejemplo que también es del libro de Fowler, dice: se lleva a cabo isotérmicamente en un reactor continuo. Haga los cálculos para un reactor CCTR y plug flow. A veces, recuerde usted que la cinética de reacción es independiente del reactor. Una vez se obtiene la cinética, se debe diseñar cuál es el reactor más conveniente para las necesidades que se están pidiendo. Entonces dice, como les decía anteriormente, haga los cálculos para un reactor CCTR y plug flow necesarios para que se consuma el 99% de reactivo A. Es decir, lo que le están diciendo ahí es la relación entre las concentraciones inicial y final. Es decir, la concentración de A final es igual a 0,01 veces la concentración inicial. Si el flujo molar de entrada es de 5 moles por hora, asumiendo que la cinética de la reacción es decir,
Los podemos tener diferentes cinéticas. La primera cinética es una cinética de orden 0, es decir, que la velocidad es constante. La segunda de orden 1 y la tercera de orden 2. Recuerde que las unidades de la constante cambian si es una cinética diferente. Entonces, el flujo de entrada del reactor es de 10 litros por hora y el flujo de entrada es igual al de salida. Entonces, no olvide la relación entre la concentración y el flujo molar. Entonces, primero comenzaremos con la situación planteada en el ítem C. Entonces, como un reactor que tenemos un reactor cuya cinética es de segundo orden. Entonces, veamos primero, vamos a calcular la concentración inicial. ¿Cómo lo hacemos? Con la relación entre flujo molar y la concentración. Entonces, vemos que la concentración inicial es de 0,5 moles por litro. Una vez tenemos nosotros ese valor, podemos tener la concentración final. Recuerde que es el 1% de la concentración inicial. Entonces, ahí vemos que la concentración de A final es 0,01 veces C sub A sub 0. Entonces, si nos dicen que el diseño es para un CCTR, utilizamos la ecuación de diseño. No hay que deducirla de nuevo porque ya la podemos utilizar directamente. Entonces, tenemos los valores de C sub A 0, es de C sub A, tenemos la constante, así que podemos hacer los cálculos siempre teniendo en cuenta las unidades, que es algo primordial en este tipo de cálculos, dándonos un volumen de 66.000 litros o 66 metros cúbicos. Entonces, siguiendo ahora, haciendo los mismos cálculos, pero ahora para un reactor PFR, Plug Flow Reactor o reactor de flujo pistón. La única diferencia es que ahora vamos a partir de la ecuación de diseño de los reactores PFR. Haciendo el cambio de variable aquí, nos queda la ecuación diferencial de este modo. Es decir, nos queda una ecuación diferencial que tiene dos variables, C sub A y el diferencial de volumen. Separándolas, esta ecuación diferencial se puede resolver por separación de variables. Nos queda aquí una integral en 0 y v, que sería el volumen, y esta integral que se resolverá por métodos analíticos. Entonces, resolviendo la integral de esta manera, nos queda una relación entre el volumen en función del flujo volumétrico, la constante de velocidad y las concentraciones iniciales y final. Introduciendo los valores nos queda de 660 litros. Ahora, haciendo un apunte aquí, recuerde la integral se resuelve de esta manera. Esto es para que no se lo olvide. Entonces, si ustedes miran, el volumen de un CCTR es de 66 metros cúbicos, mientras que el volumen de un plug flow ni siquiera llega a un metro cúbico, son 660 litros solamente. Y entonces, aquí vemos el último ítem, el de batch, está hecho en el tablero. Entonces, simplemente tomamos la ecuación que ya conocemos del reactor batch. Miren ahí, para el tipo de cinética, la concentración inicial y final. Vemos, en vez de poner N sub A, ponemos C sub A por el volumen. Recuerden que el volumen es constante. Y lo que tenemos aquí simplemente es reemplazar en la ecuación. Recuerden que esta es la ecuación del reactor batch. Entonces, resolviendo esta ecuación, esta diferencial, como esta integral, nos da aproximadamente 19 horas. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que el parámetro más importante en un reactor batch es el tiempo. Entonces, es más o menos lo que calculamos aquí. Entonces, por ahora vamos a dejar este vídeo
Y para el próximo vídeo seguiremos con la parte de conversión y dimensionamiento.